1991, la disolución de la Unión Soviética dio paso a la conformación de 15 repúblicas independientes. Ucrania fue una de ellas, y desde ese momento comenzó su acercamiento con Europa. En el 2018, Ucrania y Georgia, antiguos miembros de la Unión Soviética, recibieron una invitación para pertenecer a la Alianza del Atlántico Norte OTAN, que está conformada por 30 de los países más poderosos del mundo y que tiene como uno de sus objetivos la defensa tanto de sus integrantes como de sus países aliados, emprendiendo operaciones militares que se llevan a cabo bajo la cláusula de defensa colectiva del Tratado Fundacional de la OTAN. Here in Bucharest, we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO and offers them a clear path forward to meet that goal. Esa invitación fue recibida por el presidente ruso Vladimir Putin como una amenaza, al igual que las relaciones estrechas de Ucrania con la Unión Europea. En el 2013, Putin obliga al presidente ucraniano Viktor Yanukovych a suspender los acuerdos de asociación con la Unión Europea que estaban a punto de firmar. El 21 de noviembre del 2013, un día después de la suspensión de la firma de los acuerdos de asociación con Europa, los europeístas, que veían el acuerdo como una bandera hacia un mejor futuro, salieron a protestar a las calles de Kiev. Durante enero del 2014, las protestas de los europeístas continuaron, desembocando en disturbios que fueron creciendo en intensidad, hasta el punto de que muchos manifestantes continuaban sus protestas durante toda la noche, lo que hacía imposible su desalojo del lugar por parte de las autoridades. El 16 de enero, la Rada, Parlamento ucraniano, ordenó penas contra los manifestantes por el bloqueo de edificios administrativos y la instalación de tiendas de campaña. Esto fue tomado por los manifestantes como un veto a su derecho a la manifestación y a la protesta. Desde ese entonces, los disturbios provocan una escalada de violencia como rechazo a las nuevas leyes. Como resultado, el 22 de enero las manifestaciones registraron 5 muertos por primera vez desde su inicio. El 18 de febrero, 20 horas tras el inicio del repunte de la violencia, la policía intentó desalojar por la fuerza la Plaza Independencia. Como consecuencia, el 19 se contabilizaron otros 26 fallecidos. En la noche del 19 al 20 de febrero, el gobierno ucraniano y la oposición pactaron una tregua que solo duró 6 horas, volviendo a producirse disturbios, esta vez con armas de fuego. Algunos medios reportaron 21 manifestantes muertos. Más de 100 muertos fueron contabilizados durante las manifestaciones. 3 ministros de Exteriores de la Unión Europea, Radosław Sikorski de Polonia, Laurent Fabius de Francia y Frank-Walter Steinmeier de Alemania, llegaron a Kiev ese mismo día para tratar de desactivar la espiral de violencia. Los ministros de Exteriores se entrevistaron con el presidente Yanukovych. La presidencia de Ucrania anunció haber alcanzado un acuerdo con la oposición tras la mediación de la Unión Europea. El acuerdo incluía la formación de un gobierno de coalición, elecciones anticipadas y una reforma constitucional. Finalmente, el 21 de febrero se aprobó un acuerdo entre Yanukovych y la oposición para adelantar las elecciones, formar un gobierno de transición y volver a la Constitución del 2004 y frenar así la violencia. Sin embargo, al no ratificar Yanukovych los acuerdos alcanzados, el 22 de febrero los opositores tomaron las riendas del país y ocuparon las principales instituciones asentadas en Kiev. El presidente Viktor Yanukovych desapareció en dirección desconocida. La oposición acusó a Yanukovych de haber huido de quien esa misma noche
con el fin de no ratificar los acuerdos alcanzados y haber abandonado su oficio como presidente. Yanukovych es denunciado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Alexandr Turchinov asumió la coordinación del gobierno. Yanukovych denunció un golpe de Estado. Luego de la salida de Yanukovych, la atención es puesta sobre Crimea. Tras el derrocamiento de Yanukovych el 22 de febrero, diversos grupos pro-Rusia proclamaron su anhelo de estrechar sus vínculos e inclusive reintegrarse a la Federación Rusa. El 6 de marzo del 2014, las autoridades de la República Autónoma de Crimea anunciaron la convocatoria para un referéndum el 16 de marzo siguiente para reintegrarse formalmente a Rusia. Las autoridades de la ciudad autónoma de Sebastopol, en tanto, aprobaron su reintegración ese mismo día. El Parlamento de Crimea restablece la Constitución de 1992, proclamando la República de Crimea, reconocida solo por Rusia. El día 11 de marzo, Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania. El 18 de marzo, los líderes de la República de Crimea, Sergei Aksyonov y Vladimir Konstantinov, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el alcalde de Sebastopol, Anatoly Chalik, firmaron el tratado de anexión de dos nuevos territorios federales a Rusia. El acuerdo disparó el nacionalismo y la popularidad de Putin en Rusia. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Putin también reúne apoyo de Rusia en el este de Ucrania, la región de Donbass, y el Kremlin comienza a soñar con esta otra parte del país. Los prorrusos demuestran con un asalto al edificio perteneciente al gobierno regional de Donetsk que prefieren dejar caer a Ucrania en manos rusas antes de unirse a Europa. El proceso de adhesión no es reconocido por Ucrania, que lo considera como ilegal y asegura que el territorio sigue conformado por la República Autónoma de Crimea y la Ciudad Especial de Sebastopol. Las operaciones militares de Rusia fueron rechazadas por diversos gobiernos, especialmente por Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, quienes han declarado que Rusia ha actuado en forma contraria al derecho internacional y han amenazado con sanciones contra dicho país si no se retira del territorio ucraniano. If they invade, they're going to pay. La Asamblea General de las Naciones Unidas también declaró como inválida la secesión de Crimea y Sebastopol de Ucrania. Ukrainians have every moral and legal right to defend their country, and I believe their resistance would be dogged and tenacious, and the bloodshed comparable to the first war in Chechnya or Bosnia. And if Russia pursues this path, many Russian mothers' sons will not be coming home. Esta adhesión ha causado la peor crisis en las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría. El campo de batalla de la guerra ha sido en esta parte del territorio ucraniano. Desde el 2014, inicio de la guerra, Rusia ha estado suministrando armas a los separatistas prorrusos. La prueba más evidente de ello fue el misil que derribó un vuelo civil en julio del 2014, matando a 298 personas que se encontraban a bordo. El misil era de fabricación rusa. Mientras tanto, Europa, que también quiere a Ucrania en su órbita, impone sanciones a Rusia y llama a la paz sin éxito. El conflicto se encuentra en una situación complicada porque parte del gas ruso que consumen los países europeos ahora pasa por Ucrania, algo que complica aún más esta crisis. Cansado de la guerra, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky pide que se acelere la unión de Ucrania a la OTAN para asustar a Putin y así poner fin a su apoyo en la guerra en el este del país. Pero el presidente ruso insiste en que no quiere escuchar ni hablar
de estos problemas. Putin exige que se ponga por escrito el compromiso de no expandirse de la OTAN, mientras que por su parte comienza a entrenar soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania y envía tanques y aviones a Bielorrusia. La invasión parece estar cada vez más cerca y por eso los líderes mundiales avanzan y suben el tono. El 21 de enero del 2022 en Ginebra, los Estados Unidos y Rusia se reúnen para tratar de alcanzar un acuerdo diplomático, pero nada nuevo sale de esa reunión. La amenaza que expresa el Kremlin sobre la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, refiriéndose al ingreso de Ucrania al organismo, no es negociable. Ucrania tiene el poder soberano de decidir a dónde quiere o no pertenecer y solo corresponde a los miembros de la OTAN decidir si lo aceptan o no, afirmaron los aliados. Por otro lado, la solicitud de retiro de las tropas de Rusia en la frontera con Ucrania tampoco es negociable. Rusia mantiene que está en su territorio y sus tropas pueden permanecer en cualquier parte dentro del mismo. Para los Estados Unidos y la OTAN es imposible ceder a las peticiones de Rusia. Para Rusia, sacar las tropas de la frontera con Ucrania sería aceptar la intromisión en los asuntos internos de Rusia y regresarse con el rabo entre las piernas. Por un lado, la diplomacia continúa. Por el otro, el occidente comienza a movilizar sus recursos militares e incrementan las amenazas a Rusia, mientras las tropas cerca de la frontera dejan cada vez más claro que están listas para atacar.